Buenos días, en el presente video vamos a ver las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo, funciones trigonométricas. Entonces, la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, referidas en este video al triángulo rectángulo. Lo primero que vamos a ver es el teorema de Pitágoras, que es una herramienta importantísima para ver todo lo que tiene que ver con la trigonometría. Teorema de Pitágoras, asumamos primero que hay un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es todo triángulo que tiene un ángulo recto, como en forma de una escuadra, las que se usan en las escuelas. Tiene tres longitudes, este es el ángulo recto, lo expresamos así, el ángulo recto es de 90 grados. Esta longitud, la más larga, la que está al frente del ángulo recto, se va a llamar hipotenusa. No importa la letra, puede llamarse H, Y, X. Estas letras, pues usted las coloca como usted piense que le gusta más, si quiere colocar W, H, como quiera. Pero lo importante es que esta distancia, la más larga de la estrella, que está al frente del ángulo de 90 grados, es la que vamos a llamar hipotenusa. Los otros dos lados se van a llamar catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado sumados entre sí. Eso sí voy a hallar la hipotenusa. Si voy a hallar uno de los catetos, siempre es igual al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula o las fórmulas para el teorema de Pitágoras. Entonces, miremos este triángulo. Vamos a hallar, aquí dice que hallemos la longitud faltante. Aquí tenemos 6 y 4 y la M. Entonces, esta M que está al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Y los otros dos pues son los catetos. Y dice el teorema de Pitágoras que para hallar la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la hipotenusa al cuadrado, m al cuadrado, es igual a estos dos sumados entre sí, elevados inicialmente al cuadrado. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y resolvemos esto. 6 al cuadrado es 36, 6 por 6, y 4 al cuadrado es 16. M al cuadrado sería 36 más 16, que sería 52. Para eliminar el cuadrado se sacan a ambos lados raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 52 no es exacta, se deja indicada o simplemente se puede decir que 52 es 4 por 13. Esa es una forma de dejarla. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, sale el radical como 2 y adentro queda el 13. 2 raíz de 13 sería la longitud de esta hipotenusa. En el segundo ejemplo tenemos estas tres longitudes. Ten en cuenta que la que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Como hay que hallar el cateto, recordemos, si el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces resolvemos. 3 al cuadrado es 13 por 13, 169 menos, y 12 al cuadrado es 12 por 12, que es 144. 169 menos 144 es 25. Entonces, para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada a ambos lados y la raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que esta longitud es 5. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora sí pasemos a las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Entonces, ya vimos que este es un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, al frente está la hipotenusa y tenemos dos catetos. Entonces, digamos que este es el ángulo alfa. El que está al frente se llama cateto opuesto, por eso dice está opuesto al ángulo, cateto opuesto. Y el que está pegadito a él se llama cateto adyacente. Si el ángulo fuera este, el del frente acá sería el cateto opuesto y el otro sería el cateto adyacente. Estas son las relaciones trigonométricas. Seno de alfa porque se refiere a un ángulo. Seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos estas son las tres más importantes, que es las que uno normalmente trabaja y que aparecen en las calculadoras. Cosecante, secante y cotangente. La cosecante es la inversa multiplicativa o el opuesto multiplicativo o el recíproco del seno, o sea, es hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es el recíproco del coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es el recíproco de la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces nos dan este triángulo, asumiendo que el teorema de Pitágoras nos puede dar que esto es válido, estas tres longitudes. Pues miremos, aquí coloqué teta, aquí coloqué alfa, pero el ángulo, bueno, vamos a colocar el seno del ángulo teta, porque vamos a referirnos al ángulo que está aquí. Esta es la hipotenusa, el que está al frente es el cateto opuesto y el otro, el que está cerca de él, es el cateto adyacente. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, que seno de teta sería 3 sobre 5, 3/5. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, el coseno de teta sería 4 sobre 5, 4/5.
Y la tangente de teta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto que es 3 sobre cateto adyacente que es 4. Con esas pues podríamos hallar las demás, pero no es necesario. Bien, ahorita pasamos a la solución de algunos valores con respecto al conocimiento que tenemos previo de estas funciones. Entonces, el primer problema nos refiere a hallar el valor de x. No necesitamos saber este valor si nos lo piden, pero calculamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo. Esto que está al frente es el cateto opuesto y el otro sería el cateto adyacente. Entonces, de las tres funciones, principalmente las tres funciones de acá, utilizamos aquella en donde aparezca el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, esa sería cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, tendríamos que utilizar tangente de alfa. En este caso es tangente de alfa, que es el ángulo 50 grados. Y la fórmula dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, sería x sobre 10. ¿Cómo despejamos la x? Que es lo que nos están preguntando. Este 10 que está dividiendo pasaría acá a multiplicar. Sería 10 por la tangente de 50 grados. Bien, entonces en calculadora nosotros hacemos este procedimiento. El sistema debe estar en DEC para poder calcular esto. Entonces sería x sería 10 por la tangente de 50. Miremos, sería 10 multiplicado por la tangente de 50 grados. Y eso me daría 11,917. Salgamos 11,92 aproximadamente. Utilizando trigonometría podemos calcular esto. Miremos, por ejemplo, este otro. Esto que está acá al frente del ángulo recto es la hipotenusa y el que está al frente del ángulo es el cateto opuesto. Entonces tenemos estas dos longitudes. Buscamos la relación trigonométrica donde esté cateto opuesto e hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto e hipotenusa sería seno. Entonces sería seno de 33 grados. La fórmula nos dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 6 sobre x. Bueno, aquí en este caso es distinto. Cuando la incógnita está en la parte de abajo, simplemente usted hace este proceso. Las invierte. X pasa para acá y el seno de 33 pasa para abajo. Entonces aquí para hallar x sería 6 dividido el seno de 33. Lo hacemos aquí en la calculadora. 6 dividido seno de 33. 6 dividido seno de 33 grados. Y eso me da 11,016. 11,02 aproximadamente. Bien. Entonces miremos un último ejemplo. Miremos este. Ahí tenemos dos triángulos rectángulos. El objetivo es hallar este valor de x. Pero la trigonometría se refiere en este caso expresamente a triángulos rectángulos. Tenemos este triángulo, pero tenemos esta incógnita, pero no tenemos algunas longitudes. Entonces vamos a solucionar el triángulo primero, el triángulo de arriba. Este le podemos dar el nombre, digamos, A, hacia esta distancia. Entonces para el triángulo de arriba tenemos que esta es la hipotenusa y lo que está pegado a él es el cateto adyacente. Entonces, necesitamos una de las tres funciones de este cateto adyacente e hipotenusa que nosotros vimos que era coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el ángulo alfa es 32 grados. Coseno de 32 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, A sobre 10. Entonces ahí despejamos la A, como hicimos ahora. El 10 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces, en calculadora hacemos ese proceso. Sería 10 por el coseno de 32 grados. Y esto me haría 8,48. Entonces, esa sería esta longitud, 8,48. Pero nos preguntan x. Entonces, miremos. Para el triángulo de la parte de abajo, tenemos que lo que está al frente del ángulo es el cateto opuesto, mientras que esta A, que nos sirve para el triángulo de arriba, como tanto para el de arriba como para el de abajo, este sería el cateto adyacente. Entonces miremos, buscamos la función donde estén el cateto opuesto y el cateto adyacente, que en este caso es la tangente. Tangente de 48 grados en este caso,
Y la fórmula dice que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, X es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es A, pero ya sabemos que A lo acabamos de calcular, 8,48. Entonces, despejando la X, este 8,48 pasaría a multiplicar 8,48 por la tangente de 48. Entonces, hacemos el proceso en calculadora. Entonces, aquí tenemos 8,48 por la tangente de 48, por la tangente de 48 grados, y eso me da 9,418, 9,42. Ese es el proceso para hallar las soluciones de los triángulos dependiendo de las funciones trigonométricas.